A veces la vida se pone complicada, perdemos cosas, las cosas no salen como las planeamos, y sentimos que el mundo se nos viene encima. ¿Cómo lidiar con eso sin explotar o rendirse? Bueno, ahí es donde entra en juego una filosofía antigua que sigue siendo sorprendentemente útil hoy, el estoicismo. El estoicismo nació hace más de 2000 años en Grecia. Pero no te preocupes, no es algo polvoriento o aburrido. Fue creado por Zenón de Sitio, y lo desarrollaron tipos muy interesantes como Séneca, que fue un político y escritor romano, Epicteto, un esclavo que terminó siendo un sabio, y Marco Aurelio, sí, el mismo que fue emperador de Roma. Todos ellos buscaron lo mismo, vivir bien, incluso cuando las cosas van mal. Una de las ideas principales del estoicismo es bastante sencilla pero poderosa. Hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Así lo dijo Epicteto en su manual llamado Enquiridión. Hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no dependen de nosotros. Es decir, que puedes controlar lo que piensas, lo que haces, lo que decides. Pero no puedes controlar el clima, lo que opinan los demás, o si te despiden de un trabajo. Entonces, ¿por qué gastar energía sufriendo por lo que no depende de ti? Mejor enfócate en lo que sí puedes manejar. Eso nos lleva a otra idea estoica que suena radical, amor fati. Amar lo que te pasa. No solo aceptarlo, sino abrazarlo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo dejó claro en sus meditaciones. Ama solamente lo que te ocurre y lo que ha sido tejido para ti por el destino. No se trata de resignarse, sino de ver cada situación, buena o mala, como una oportunidad para crecer. Perdiste algo importante, te tocó una situación difícil. Bueno, aquí tienes la chance de demostrar de qué estás hecho. Los estoicos también creían que la virtud, ser justo, sabio, valiente y moderado, es lo más importante. Mucho más que el dinero, la fama o el placer. Si vives de acuerdo a tus principios, vas a estar en paz contigo mismo. Séneca lo decía así en sus cartas a Lucilio. La felicidad no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. En otras palabras, menos drama, más calma. No se trata de vivir como ermitaño, sino de no ser esclavo de lo que deseas. Algo muy curioso del estoicismo es que te recomienda pensar en lo peor que podría pasar. No para deprimirte, sino para estar preparado y valorar más lo que tienes. Séneca lo resumía así: nada nos pertenece, todo es prestado. Hoy tienes salud, trabajo, familia, pero nada de eso está garantizado. Si lo tienes presente, te vas a volver más fuerte y también más agradecido. Y ojo, los estoicos no solo hablaban bonito, vivían lo que decían. Epicteto lo dejó claro. No digas que eres filósofo, actúa como tal. Es fácil hablar de calma y virtud cuando todo va bien. Lo difícil, y lo que importa de verdad, es mantener la cabeza fría cuando todo se desmorona. Esa es la verdadera prueba estoica. Hoy en día el estoicismo está de vuelta. Libros como El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, han hecho que esta filosofía llegue a deportistas, empresarios, estudiantes y gente común que busca estar más centrada. Porque seamos sinceros, vivimos en un mundo loco, lleno de noticias malas, redes sociales tóxicas y estrés constante. Tener una filosofía que te enseñe a respirar profundo, tomar distancia y elegir tus batallas, no tiene precio. En resumen, el estoicismo no es una moda ni una religión. Es una manera práctica de ver la vida. No podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos. Y en esa elección está nuestra libertad. Dijo Marco Aurelio: la vida de cada uno está teñida del color de su imaginación. Así que, ¿cómo estás pintando la tuya?